Muy bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Ayer hicimos la prueba del lema 1.18 y hicimos, pues el lema 1.18 tiene dos implicaciones, estoy buscando el documento. Tiene dos implicaciones y el día de ayer hicimos una de esas dos implicaciones, demostramos que uno implica dos, esto está tardando mucho, demostramos que uno implica dos y, y hoy vamos a hacer bueno, hoy vamos a platicar sobre cómo es el asunto de la demostración, de la demostración recíproca, es decir, de la prueba de que dos implica uno. Mostrarles el texto de la proposición del lema 1.18. Ahí está ya en pantalla. Entonces tengo dos vectores que no son paralelos y tengo un tercer vector en R3. Y entonces, ayer hicimos la prueba de que si este vector es ortogonal, el vector U es ortogonal tanto a B como a W, entonces el vector U va a resultar ser un múltiplo escalar del vector mu1, menos mu2, mu3, donde las mu's están definidas al principio de la sección. Ahí en el primer párrafo de la sección 1.5 están las definiciones, son las mu's, y con esa definición de las mu's, es que se forma el vector que se menciona. Perdón, el vector que se menciona en el lema 1.18. Entonces, repito, el día de ayer hicimos la prueba de que 1 implica 2. Y entonces, lo único que hace falta ahora es convencernos de que 2 implica 1. Y la idea, la idea aquí es, o sea, para 2 implica 1. Lo que tenemos, para 2 implica 1. El primer paso debe de ser convencernos de lo siguiente, ¿no? Si, si, si logramos convencernos de que B es ortogonal al vector mu1 menos mu2, mu3, y que el vector W es ortogonal al vector mu1 menos mu2, mu3, que es el vector que se menciona en el inciso 2. Si logro convencerlos de que esto es cierto, o sea, ¿y esto qué significa que esto sea cierto? Esto significa que el producto punto de V con el vector mu1 menos mu2, mu3 vale 0, y que además el producto punto de W con mu1 menos mu2, mu3, o sea, estas dos condiciones que acabo de escribir son equivalentes. Estos dos vectores, los dos vectores son ortogonales, sí, solo si el producto punto de ellos vale 0, ¿no? Entonces, si eso es cierto, entonces el asunto es que el resto de la prueba se resuelve de manera sencilla porque un segundo, el que se den estas dos ortogonalidades implica, por uno de los ejercicios de la lista, si estos dos son ortogonales, entonces V es ortogonal a cualquier múltiplo escalar. Cualquier múltiplo escalar. Es ortogonal a cualquier múltiplo escalar de el vector mu1 menos mu2, mu3, ¿no? Y de manera similar, W también va a resultar ser ortogonal a cualquier múltiplo escalar de el vector mu1 menos mu2,
mu sub 3. O sea, es decir, si V es ortogonal a dicho vector, entonces V es ortogonal a todos los múltiplos escalares del vector. Y si W es ortogonal a dicho vector, entonces W es ortogonal a cualquier múltiplo escalar de este vector. Pero fíjense que esto ya resuelve el problema, porque en la demostración que nos concierne ahora, estamos tomando como hipótesis que U es un múltiplo escalar del vector mu1 menos mu2, mu3. Y lo que queremos concluir es que U es ortogonal tanto a V como a W. Entonces, la observación que acabo de hacer, o sea, esta observación de que si V es ortogonal al vector de las mus y W también es ortogonal al vector de las mus, entonces V va a ser ortogonal a cualquier múltiplo escalar de las mus y W va a ser ortogonal a cualquier múltiplo escalar de las mus. Y por lo tanto, lo que obtendría sería que V es ortogonal a U. Recuerden que la hipótesis, el inciso 2, dice que U es un múltiplo escalar del vector de las mus. Y de manera similar, W también resultaría ser ortogonal al vector formado por las U's. Entonces, siguiendo esta línea de razonamiento, lo único que nos hace falta es convencernos de que esta conjunción es cierta. O sea, esa es la única parte que no he hecho. O sea, lo que dije, como comencé mi argumento, fue si lo que está sombreado de verde es cierto, entonces podemos concluir que U es ortogonal a V y que U es ortogonal a W en estas circunstancias, ¿no? Y la idea aquí es que les voy a encargar de tarea moral. De nuevo, no aparece en la lista de ejercicios, por eso no es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan porque en una de esas, esta podría ser una de las preguntas del examen del sábado de la semana entrante, ¿no? En el tercer parcial. Entonces, como tarea moral, les encargo que prueben que V y W son ortogonales al vector formado por las mus. Y tal y como dice en el renglón siguiente, convencerse de esa ortogonalidad es exactamente lo mismo que convencerse de que los productos puntos valen cero. Entonces, la idea es tomar las coordenadas de V, y recuerden que las coordenadas de V son B1, B2, B3, desarrollar los determinantes y ver que se cancela todo, ¿no? Esencialmente, ¿no? O sea, ahí como pueden ver en la parte superior de su pantalla, las mus son determinantes, entonces expandan el determinante, o sea, mu sub 1 en realidad es B2 por W3 menos B3 por W2. Y esa sería la primera coordenada del vector de las mus, etcétera, ¿no? Y hagan el producto punto y vean que en efecto todo se cancela, ¿no? O sea, les van a quedar bloques de 3 factores sumados y restados. Entonces, nada más convénzanse de que todas las cantidades se cancelan. O sea, lo que estoy tratando de decir con esto es que es un cálculo rutinario, o sea, en realidad es desarrollar algebraicamente los determinantes, hacer el producto punto y convencerse de que todos los términos aparecen positivo y negativo y por lo tanto todo se cancela y esto da como resultado cero, ¿no? Entonces, salvo la tarea moral, o sea, salvo la parte esta que está sombreada de verde, repito, esto ya finalizaría la prueba de que 2 implica 1. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a lo que sigue, ¿no? O sea, vamos a continuar con el tema. Aunque antes de continuar con el tema, creo que sería buena idea preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda. ¿Hay alguna pregunta? El siguiente resultado, o sea, aquí está el lema 1.18, el siguiente resultado no es como tal un teorema, ¿no? Sino que se trata de una definición. Entonces, en esta definición, B y W son un par de vectores en R3. Recuerden que en lo que hemos estado haciendo, y ahí se puede ver en la parte superior de su pantalla, en lo que hemos estado haciendo, B y W son un par de vectores en R3 distintos del origen. Pero para la definición 1.19 estoy quitando la restricción de que B o W, de que B y W sean ambos distintos del origen. Entonces, en la definición 1.19 puede suceder que tanto B como W sean iguales al origen. En otras palabras, la definición 1.19 no funciona con la restricción, no pide la restricción de que B y W sean ambos distintos del origen. En la definición 1.19, B y W
resultan ser un par de vectores cualquiera en el espacio, tal vez el origen, ¿no? Y entonces la idea es, si yo tengo este par de vectores en el espacio de 3 dimensiones, defino mu1, mu2 y mu3 como lo acabamos de hacer, o sea, como lo hicimos en la sesión de ayer, lo estuvimos trabajando en la sesión de ayer, son exactamente las mismas mus. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerle un nombre al vector mu1, menos mu2, mu3, ¿no? Y el nombre que le vamos a dar a ese vector es producto vectorial o producto cruz de B con W, ¿no? Y vamos a utilizar la notación de la cruz como el producto cartesiano de conjuntos, pero en este caso no es el producto cartesiano de conjuntos, solo estamos utilizando el mismo símbolo. Entonces, cuando yo hable de B cruz W, a lo que me estoy refiriendo es al producto vectorial, o producto cruz de B con W. Y la idea es que el producto vectorial o el producto cruz se forma con las mus que se definieron previamente y formo el vector mu1 menos mu2, mu3, ¿no? Y ya para rematar la definición 1.19, aparece la definición de producto cruz de manera desarrollada. O sea, el producto cruz de B con W es el vector cuyas 3 entradas son esos determinantes que aparecen allí, ¿no? Entonces, la primera entrada, la primera entrada del vector B cruz W es ese determinante, la segunda entrada de B cruz W es ese otro determinante, y la tercera entrada es este otro determinante. Entonces, parecería complicado recordar cuáles son los determinantes, porque a partir de este momento, y particularmente cuando hablemos de planos, en el siguiente capítulo, vamos a estar utilizando continuamente el producto cruz de vectores. Entonces, vamos a tener que estarlo calculando continuamente y por la forma en la que aparece en la definición 1.19, da la sensación de que es una definición engorrosa, ¿no? Que hay que recordar cómo van los subíndices, dónde va el menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un recurso mnemotécnico, hay una forma fácil de recordar cómo se hace el producto cruz de vectores y eso es de lo que quiero platicarles. O sea, déjenme poner aquí una nota sobre cómo vamos a hacer el cálculo del producto cruz de vectores. Y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta técnica, este recurso mnemotécnico que les voy a presentar. Entonces, a ver, la idea es que en la definición me dan dos vectores B y W, y estos dos son un par de vectores en R3, ¿no? Y para este par de vectores en R3, habíamos quedado en que las coordenadas son, las coordenadas de estos vectores son B1, B2 y B3, ¿no? Entonces aquí quedaría B1, B2, y D3. Y el vector W tiene coordenadas W1, W2 y W3. Entonces, la forma fácil de recordar esto, o una forma muy fácil de recordar cómo se hace, o sea, la pregunta es, ¿cómo le hago para recordar quién es el producto cruz o producto vectorial de B con W, ¿no? Y la idea es más o menos simple. Lo que hago es olvidarme de los vectores y los pongo como renglones de una matriz, ¿no? Entonces, B1, B2, B3, este es como quiero, como mi primer factor es V, entonces en el primer renglón pongo todas las entradas de V. Ahora, como mi segundo factor es W, entonces en el segundo renglón voy a poner las coordenadas de dicho vector, que sabemos que son W1, W2 y W3. Entonces estaría pensando en esto, ¿no? Y aquí la idea es desarrollar este determinante, o sea, construir un determinante 3x3 y de alguna manera desarrollarlo. Y es probable que algunos de ustedes ya hayan visto en su curso de álgebra
cómo se calcula un determinante 3 por 3, utilizando cofactores o utilizando menores. Y eso es lo que voy a utilizar aquí. Ahora, si algunos de ustedes, aquellas personas que no hayan visto el cálculo del determinante utilizando menores o cofactores, no se preocupen. De hecho, más adelante voy a hablar de eso. Entonces, ahorita nada más piensen en lo que estoy haciendo como una manera de recordar cómo se hace este cálculo, ¿no? Entonces, lo que tradicionalmente aparece en los libros es una de dos, ¿no? O sea, ponen primer renglón, segundo renglón, es primer factor, segundo factor, y si son, bueno, y dependiendo del libro que sigan, puede ser que les pongan aquí J y K, ¿no? Eso puede pasar, porque a la gente de física le gusta utilizar esta notación para denotar a los que llaman vectores canónicos. La otra forma que pueden encontrar en los libros es que aquí aparezcan E1, E2 y E3, ¿no? Y esta es la forma que yo voy a utilizar. Entonces, cualquiera de estas dos, o sea, si ustedes en sus cursos de física, digamos, al estar calculando el trabajo, ¿no? Aprendieron a calcular el producto cruz de dos vectores y lo aprendieron en física, entonces seguramente estarán familiarizados con I, J y K. Yo no voy a usar I, J y K, voy a utilizar E1, E2 y E3, esa es la notación que me agrada a mí, pero eso no quiere decir que en el examen ustedes no puedan utilizarla. Si ya están familiarizados con la forma que aparece en la parte izquierda de su pantalla, adelante, ¿no? No hay ningún problema con usarlo. Después de todo, esto es simplemente una forma fácil de recordar cómo se calcula el producto cruz de dos vectores. Entonces, les decía que yo voy a utilizar la de la derecha y la forma en la que voy a utilizar la de la derecha es, bueno, ya tengo digamos, determinante 3 por 3, que repito, si no saben cómo calcular determinantes 3 por 3, no pasa nada, nada más pongan atención a las cuentas que voy a hacer, memorícenlas y verán que es bastante sencillo, ¿no? Entonces, acomodo estas cosas, así, ¿no? En 3 renglones, 3 columnas, y luego voy a tomar el primer renglón y voy a asignar signos de manera alternada. ¿Qué quiere decir signos de manera alternada? Bueno, la primera columna va a ser positiva, la segunda columna va a ser negativa y la tercera columna va a ser positiva. Entonces, alterno, positivo, negativo, positivo. Ya que tengo esto, o sea, puse los signos y ya que puse los renglones y las columnas, ahora ya estoy listo para calcular el producto cruz de estos vectores. Entonces, el producto cruz, yo sé que es un vector que tiene 3 coordenadas. ¿Cómo calculo la primera coordenada? Bueno, para saber quién es la primera coordenada, lo que tengo que hacer es, según lo que estoy intentando explicar, para saber quién es la primera coordenada, me regreso al determinante 3 por 3, ¿no? Que aparece en la parte superior, ya sea el de la I, J y K o el de E1, E2, E3, el que ustedes prefieran. Y entonces, como me preguntan por la primera coordenada, voy a desaparecer la primera columna, ¿no? Entonces, para obtener la primera coordenada del producto cruz de B con W, me deshago de la primera columna y al deshacerme de la primera columna, con lo que me quedo es con este rectangulito. O sea, borro, digamos, primera columna, primer renglón, y con lo que me quedo, o sea, con lo que me voy a quedar es con ese arreglo de números, B1, B2, B3, W2, W3. Y entonces eso es lo que es el determinante que voy a poner acá. O sea, aquí voy a poner B1, perdón, ya cometí un error. Aquí lo que voy a poner son los numeritos que quedaron. Entonces, los numeritos que quedaron son B2, B3, W2, W3, el determinante. Y como este determinante tiene signo positivo, recuerden que previamente asigné signos, como la primera columna tiene signo positivo, lo dejo idéntico, dejo ese determinante con el signo que le corresponde a su columna, entonces queda positivo, ¿no? Ahora, entonces, ahora, ¿quién es la segunda coordenada? Bueno, para calcular la segunda coordenada,
Déjenme borrar lo que hice para la primera coordenada. Para calcular la segunda coordenada, de nuevo me regreso al determinante 3 por 3 y le echo un vistazo. Entonces, ahora me están pidiendo que diga quién es la segunda coordenada del producto cruz de B con W. Entonces, como es la segunda coordenada, voy a borrar la segunda columna y voy a borrar el primer renglón. Y con lo que me quedo es con estos numeritos. O sea, me quedo con B1, W1, B3 y W3. Me quedo con esos 4 números. Entonces, lo que voy a hacer es regresarme a las coordenadas del producto cruz de B con W y voy a acomodar los numeritos que no desaparecieron en un determinante, ¿no? Entonces, ese determinante sería, ahora sí, B1, B2 y luego aquí abajo quedaría W1, W2. Pero noten aquí que el signo que le corresponde a la segunda columna es negativo. Entonces, como el signo que le corresponde a la segunda columna es negativo, en la segunda coordenada del producto cruz no voy a poner el determinante, sino voy a poner el negativo de dicho determinante. Y de esa manera, ya sé quién es la segunda entrada. Ángel Noriega levantó la mano. ¿Cuál es tu pregunta, Ángel? Maestro, una pregunta. ¿En la segunda coordenada no sería W1, W3? Sí, sí, tienes toda la razón. De nuevo me estoy confundiendo con los subíndices. Una disculpa. Sí, sí, muchísimas gracias, Ángel. Son los subíndice 3 porque fueron los numeritos que quedaron, hasta los encerré en círculos, pero se me cruzaron los cables. Una disculpa. Y muchas gracias, Ángel. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Vamos bien? Salvo este detalle, ¿todo bien? Muy bien. Y entonces, ya se imaginarán ahora, o sea, ya después de haber visto esto, creo que ya es fácil intuir cómo se realiza el cálculo de la tercera coordenada del producto cruz. Entonces, para la tercera coordenada, en la tercera coordenada, lo que tengo que hacer es irme al determinante 3 por 3 y deshacerme de la tercera columna y naturalmente del primer renglón. Y entonces, en esas circunstancias, me quedo con este arreglo rectangular B1, B2, W1, W2 y ese determinante lo voy a poner en la tercera coordenada. Entonces quedaría B1, B2, W1, W2 con determinante. Y es importante fijarme en cuál es el signo que le corresponde a esa columna. Y el signo que le corresponde a esa columna, entonces es positivo. Eso quiere decir que no tengo que agregar nada más, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, de esta manera se obtiene la fórmula para calcular el producto cruz del vector V con el vector W, ¿no? Y es exactamente la misma fórmula. O sea, estas, en otras palabras, si revisan lo que estuvimos haciendo previamente, se darán cuenta de que este es mu sub 1, este determinante es mu sub 1, este determinante es menos mu sub 2 y este último es mu sub 3. Y una de las cosas que conviene hacer, ¿no? Es recordar esta fórmula, no memorizar los subíndices, sino más bien recordar este método para poder hacer el cálculo del producto cruz de dos vectores, ¿no? Entonces, y esto es de manera abstracta, ¿no? Esa es la forma abstracta en la que se calcula el producto cruz de un vector con otro, pero vamos a echarle un vistazo a la actividad 1.20. Entonces, en la actividad 1.20 nos están dando dos vectores, ahora sí con coordenadas y todo, es un ejemplo concreto de dos vectores en R3 y se nos pide determinar quién es y se nos pide calcular el producto cruz de estos dos vectores. Entonces vamos a resolver esa actividad y al mismo tiempo vamos a ver una aplicación práctica de estas cuentitas que intenté hacer con subíndices. Entonces la solución de la actividad 1.20, la solución a la actividad 1.20 es la que sigue, ¿no? A ver, entonces los vectores que se nos dan son el vector 2, 2, 2, 2, 1, y se nos pide hacer producto vectorial con el vector 1, menos 1, 2, ¿no? Entonces hay que hacer esto. Y la idea es que estos son el B y el W.
¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, le repito, la forma fácil de recordar la fórmula es utilizar el determinante 3 por 3 del que les hablé hace unos momentos. Entonces, el primer factor es 2, 2, 1. Eso quiere decir que es el primer renglón, ¿no? El segundo factor es el vector 1 menos 1, 2, y entonces ese es el que pongo a continuación, y como les comenté, aquí voy a poner E1, E2, E3, ¿no? Pero ustedes pueden poner I, J y K sin ningún problema. Entonces, esto que está apuntado acá es simplemente un recordatorio, una forma fácil de recordar cómo se calcula el producto cruz. Bueno, el producto cruz son 3 coordenadas, ¿no? O sea que estoy calculando el producto cruz de estos dos vectores, entonces el producto cruz va a ser igual a, ¿qué cosa? Bueno, para conocer, bueno, y si quieren añadimos los signos, ¿no? Pues positivo, negativo y positivo, se alternan los signos. Entonces, primeramente, vamos a encontrar la primera coordenada. ¿Cómo encontramos la primera coordenada? Tachando la primera columna. Y si tacho la primera columna, me quedo con este determinante, el determinante de la matriz 2, 1, menos 1, 2. Pero aquí es un número lo que estamos esperando, ¿no? O sea, aquí arriba eran expresiones algebraicas y decía simplemente el determinante de tal cosa. Pero la solución de la actividad 1.20 debe de ser una terna de números, debe de ser un vector, o sea, debemos conocer bien las coordenadas, los valores de las coordenadas. Entonces vamos a calcular el determinante. Cuando yo calculo este determinante, 2 por 2 da como resultado 4, y luego menos 1 por menos 1 da como resultado menos 1, y eso quiere decir que el primer determinante es este, y ahorita vamos a simplificar, ¿no? A continuación voy a añadir un signo menos, porque recuerden que los signos se van alternando. Entonces, para saber quién es la segunda coordenada, debo poner un signo menos, debo deshacerme de la segunda columna y calcular el determinante que me quede. Y el determinante que me queda, de nuevo, lo que me interesa es el número, por eso no voy a poner el determinante, sino voy a hacer las cuentas. 2 por 2 da como resultado 4, y esto habría que restarle el producto de 1 con 1, entonces quedaría el negativo de 4 menos 1, y ahorita lo vamos a simplificar. Y ya para terminar con esta parte, se me pide hallar, bueno, tengo que hallar la tercera coordenada, y calcular la tercera coordenada significa deshacerme de la última columna, de la tercera columna, y calcular el determinante que quede. Entonces, el determinante es el determinante de la matriz 2, 2, 1, menos 1. Entonces, nuevamente, 2 por menos 1, eso da menos 2, y a eso habría que restarle 2 multiplicado por 1, y eso da como resultado 2, ¿no? Entonces, en principio, el producto cruz es esa terna de números, pero naturalmente podemos y vamos a simplificar esto. Entonces, cuando yo hago 4 menos menos 1, esto da como resultado 5. En la segunda coordenada, 4 menos 1 es 3, entonces el negativo es menos 3. Y finalmente, menos 2 menos 2, eso arroja como resultado menos 4. Entonces, en resumen, el producto vectorial de estos dos, 1, 2, esto es 5 menos 3 menos 4. Y esta es la solución de la actividad 1.20. Fíjense que aquí me están dando dos vectores, o sea, me dan este vector y me dan este vector, y el producto cruz del primero con el segundo resulta ser un vector nuevamente, ¿no? Entonces, el producto vectorial arroja como resultado un vector. Pero ya hemos visto otra multiplicación entre vectores. De hecho, hablamos del producto punto o del producto interior de vectores. Y recuerden que el producto punto o producto interior de vectores no da como resultado un vector, sino que da como resultado un escalar. Por eso a veces también se le llama producto escalar. Y entonces, entre vectores tenemos dos operaciones, ¿no? O sea, tenemos dos multiplicaciones. Una de las multiplicaciones da como resultado un escalar, producto punto, y la otra operación, que es la que estamos presentando en esta sección del libro, pero en esta sección de las notas, perdón, es el producto vectorial, y el producto vectorial siempre da como resultado un vector, ¿no? Ahora, una observación que a lo mejor vale la pena hacer es esta. Si ustedes
hacen el producto punto de 2, 2, 1 con 5, menos 3 y menos 4. Entonces, lo que estoy haciendo es el producto punto de estos dos. O sea, ¿por qué estoy pensando en el producto punto de estos dos? Me estoy tomando este primer factor y me estoy tomando el producto vectorial, ¿no? Entonces, me tomo esos dos y quiero saber cuánto vale su producto punto. Entonces, el producto de estos queda 5 por 2, eso da 10. 3 por menos 3 por 2, eso da menos 6, y 4 por menos 1 da menos 4. Entonces, esto da como resultado 0, y eso quiere decir que el vector 2, 2, 1 es ortogonal al vector 5 menos 3 menos 4, ¿no? Eso simplemente, eso es lo que dicen las cuentas. Por otro lado, puedo tomarme el segundo factor, puedo tomarme de nuevo el producto vectorial. Y entonces podría pensar en quién es el producto punto de 1 menos 2, 1 menos 1, 2, producto punto con 5 menos 3 menos 4. Y el producto punto quedaría así, ¿no? 5 multiplicado por 1, eso da 5, menos 3 por menos 1 da como resultado 3, y menos 4 por 2 da como resultado menos 8. Entonces, 5 y 3 son 8, y luego menos 8, eso da como resultado 0, y por lo tanto, el segundo factor, el 1 menos 1, 2, también resulta ser ortogonal al vector 5 menos 3 menos 4. Y entonces, uno puede pensar esta situación gráficamente del siguiente modo. A mí me dan un vector, por ejemplo, el vector 2, 2, 1, ¿no? Entonces, digamos que el vector rojo se ve, el vector 2, 2, 1 se ve como este vector rojo. Y por otro lado, me dan el vector, me dan también, como ocurrió en esta actividad, me dan el vector 1, menos 1, 2. Y ya armados con estos dos vectores, podemos calcular el producto cruz de ellos, o producto vectorial de ellos, y ese producto vectorial es un tercer vector, y en el caso que acabamos de analizar, ese tercer vector es el vector 5 menos 3 menos 4. Y resulta que por los productos puntos que acabo de calcular, cuando yo mida el ángulo que forman el vector azul y el vector negro, ese ángulo va a ser un ángulo que mide un ángulo de 90 grados porque son ortogonales. Y si me fijo en el ángulo que forman el vector negro y el vector rojo, el ángulo que forman esos dos vectores también es de 90 grados. Y menciono esto porque desde el principio de la sección les dije que estábamos en busca de una fórmula que nos dijera, dados, o sea, si me dan dos vectores, andábamos buscando una fórmula que nos dijera cómo encontrar un tercer vector que fuese ortogonal a estos dos. Y resulta que el producto cruz de B con W, no solamente aquí, sino en general, va a resultar ser un vector ortogonal tanto a B como W. Entonces, la idea aquí es que no solamente en estas circunstancias, sino que eh, en general vamos a tener lo siguiente. No importa qué par de vectores B y W me tome yo en R3, incluyendo al origen, o sea, no estoy descartando la posibilidad de que B o W sean el origen. Entonces, no importa qué par de vectores me tome yo en R3, va a suceder que V es ortogonal al producto cruz de B con W. Y no solo eso, sino que además W también va a ser ortogonal al producto cruz de B con W. Y lo que tenemos en la parte superior de la pantalla es la confirmación numérica de que al menos para los vectores de la actividad 1.20 este enunciado es cierto, o sea, el producto cruz de dos vectores, pero en general es cierto, ¿no? O sea, el producto cruz de dos vectores siempre es ortogonal a cada uno de estos vectores, ¿no? Y entonces esta propiedad es cierta, y eso quiere decir que entonces ya encontramos la fórmula de la que les hablé originalmente, ¿no? O sea, la fórmula que queríamos. Ya
ya fuimos capaces de encontrar una fórmula, que es la fórmula para encontrar el producto cruz de B con W, y esa fórmula nos va a devolver un vector que es ortogonal tanto a B como a W simultáneamente. Entonces, ya tenemos esta parte. Antes de continuar con los resultados, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que se explique con más detalle? Muy bien. Entonces, el, Yo tengo una, yo tengo una. escucho. Em, dijimos lo de, bueno, es que después dijimos lo de que siempre es ortogonal, o sea, siempre es ortogonal, siempre V y W sean, o sea, no sean paralelos, ¿no? O si son paralelos, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿el origen no es ortogonal a nada o es ortogonal a todo o cómo funciona eso? Es muy buena pregunta. Si te fijas, el inciso 1 del lema 1.21, ¿lo estás viendo en pantalla? Ajá, Ajá. Entonces, el inciso 1 dice que si V es un múltiplo escalar de W, y eso significa que sean paralelos, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Entonces, si B es paralelo a W, la idea es que ahorita vamos a hacer las cuentas para ver que el producto cruz es igual al origen. Y el origen es ortogonal a cualquier vector. O sea, cuando Vale, haces perfecto. origen, producto punto con cualquier otro vector, el resultado de ese producto punto es cero. Y por lo tanto, el origen es ortogonal en efecto a cualquiera de los. Y la idea es que, como parte de los ejercicios, el asunto es convencerse de que cuando no son paralelos, o sea, cuando uno de ellos no es un múltiplo escalar del otro, y aquí hay un ejemplo de ello, ¿no? O sea, estos dos vectores que hicimos en esta actividad no son paralelos, ¿no? No hay forma de encontrar un escalar que multiplicado por el segundo me dé el primero, por ejemplo, ¿no? Sí estamos de acuerdo en eso. Claro, sí, sí. Ajá. Entonces, en este caso, en la actividad 1.20 son dos vectores que no son paralelos y en los ejercicios viene ahí desglosado que cuando yo tengo dos vectores que no son paralelos, entonces el producto cruz queda distinto del origen. O sea que en efecto obtengo un tercer vector ahora distinto del origen, en el caso en el que no tengamos paralelismo, que va a ser perpendicular. Recuerdo que usamos perpendicular cuando los vectores son distintos del origen, ¿no? Porque en ese caso sí podemos ver un ángulo de 90 grados. Y ortogonal cuando hay la posibilidad de que estemos hablando del origen. Entonces, en este caso, si yo tengo dos vectores distintos del origen y no son paralelos, el producto cruz, pero eso no lo voy a hacer yo, ¿no? Esa parte viene en los ejercicios. El producto cruz de estos dos vectores que no son paralelos y tampoco son del origen, va a darme un vector distinto del origen, que va a ser perpendicular a los dos. No sé si respondí tu duda. Sí, perfecto. Creo que en especial estaba en lo de que el origen sea ortogonal a todo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no, gracias. Muy bien. ¿Alguien más antes de continuar? Muy bien. Entonces, entonces vamos a ver, vamos a echarle un vistazo al lema 1.21, ¿no? Y como ya les adelantaba, tiene dos incisos. Entonces tengo dos vectores y de nuevo fíjense que estos vectores podrían ser el origen. Nuevamente no estoy descartando la posibilidad de tener el origen. Y lo que vamos a demostrar en el tiempo restante es que si V es un múltiplo escalar de W, entonces el producto cruz de B con W es el origen, es la primera parte. Y la segunda parte es, vamos a demostrar que el producto cruz es lo que se llama anticonmutativo. Conmutativo significaría que multiplicar B con W me devuelve lo mismo que multiplicar W con B. La conmutatividad significa que puedo cambiar el orden de los factores. La anticonmutatividad significa que un cambio en el orden de los factores implica un cambio en el signo, y eso es lo que dice el inciso 2. Si yo multiplico B con W y lo comparo con multiplicar W con B, lo que voy a obtener es un cambio de signo, ¿no? Y este cambio de signo
Es a lo que se le llama la anticonmutatividad, ¿no? Es nada más un nombre. Entonces, vamos a comenzar con la prueba del lema 1.21 y vamos a ver qué tanto podemos hacer de esta demostración. Entonces, la demostración del lema 1.21, la demostración del lema 1.21 tiene dos partes. Entonces, vamos a comenzar con el inciso 1. Entonces, en el inciso 1 dice que V es un múltiplo escalar de W. Eso lo que significa es que puedo encontrarme un escalar de tal manera que V se puede escribir como ese escalar multiplicado por W. Lo que tengo escrito aquí en símbolos es simplemente la hipótesis del inciso 1, que V es un múltiplo escalar de W. Y por lo tanto, el vector V, sus coordenadas son R por W1, R por W2 y R por W3, ¿no? O sea, esas son las tres coordenadas del vector V en vista de la igualdad de arriba. ¿Cómo calculamos entonces? Y lo que queremos ver es que el producto cruz de B con W da como resultado el origen. Vamos a hacer la cuenta que ya hemos visto previamente. Hago el producto cruz de B con W, voy a pensar en mi determinante. Entonces aquí quedaría E1, E2, E3 y tendría que poner las coordenadas de V inmediatamente, ¿no? Porque V es el primer factor, pero por lo que dice el renglón previo, así sería R por W1, R por W2 y R por W3, porque según el renglón previo, esas son las coordenadas de V. Finalmente, las coordenadas del segundo factor son W1, W2, W3, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Mentalmente, me imagino que aquí es positivo, negativo, positivo, ¿no? En el caso de que haya necesidad de escribirlo. ¿Y quiénes son las, cómo se calcula esto? Bueno, aquí lo que obtendría es, para la primera coordenada, tengo que desaparecer, déjame hacerlo visualmente. Para la primera coordenada desaparezco la primera columna y entonces calculo el determinante que queda y el determinante que queda sería R por W2 multiplicado por W3, esa sería la diagonal, menos el otro, y el otro sería R por W3 multiplicado por W2, y esa sería la primera entrada del producto cruz. Y ahora la segunda columna tiene un signo menos porque los signos se van alternando, entonces ahora desaparezco la segunda columna y calculo el determinante que haya quedado, entonces ese determinante sería R por W1 y luego multiplicado por W3 menos, y vendría el otro producto que sería R por W3 y luego por W1, ¿no? Ese sería el segundo determinante y ya habría calculado la segunda entrada. Ya para terminar, vamos a ver quién es la tercera. Y la tercera sería, como es positiva, nada más calculo el determinante sin hacer cambio de signo, pues la tercera quedaría R por W1 por W2 menos R por W2 multiplicado por W1. Entonces, estas tres son precisamente las coordenadas del producto cruz de B con W. Y como podrán notar, estos dos factores son iguales, ¿no? O sea, R por W2 por W3 es exactamente lo mismo que R por W3 por W2, y eso quiere decir que la primera entrada es 0, esa diferencia se cancelan mutuamente, queda 0. Lo mismo ocurre con el segundo, si le echan un vistazo verán que la resta que aparece allí también da como resultado 0 y el negativo de 0 es 0, ¿no? Y finalmente lo mismo ocurre con la tercera coordenada y por lo tanto el producto cruz de B con W da como resultado el origen y entonces la propiedad de ortogonalidad sigue siendo cierta, ¿no? O sea, era lo que le comentaba a su compañero. Incluso si el producto cruz, incluso si tenemos paralelismo, porque B igual a R por W significaría paralelismo, incluso si tenemos paralelismo entre vectores, resulta que el producto cruz es el origen y el origen es ortogonal a todo vector, pues en particular es ortogonal a B y ortogonal a W. Entonces, es como un comentario extra. ¿Alguna duda sobre la prueba del inciso 1 antes de pasar al inciso 2? Entonces, el inciso 2 lo que tiene demostrar
es la bueno, lo que les digo que se llama anticonmutatividad, ¿no? ¿Y cuál sería la idea? O sea, ¿cuál sería el esquema de la prueba? Entonces, el esquema del inciso 2, ¿no? Sería, bueno, por un lado, quiero saber qué onda con B cruz W. Entonces, por el recurso mnemotécnico, yo sé que aquí serían E1, E2 y E3. Y entonces, el primer factor es B1, B2, B3, y el segundo factor es W1, W2, W3. Entonces, de esta manera puedo calcular el producto punto de B con W. De manera similar, cuando yo hago el cálculo del producto cruz de W con V, lo que hago es repetir el mismo procedimiento, primer renglón, I, J y K, si así lo desean, ¿no? Y ahora el primer factor es W, entonces aquí quedaría W1, W2, W3, en vista de que el primer factor en este producto vectorial es W, y el segundo factor en este producto vectorial es V, entonces aquí quedaría B1, B2 y B3, y la idea ahora, ¿cuál es el esquema de la prueba? Pues la idea es que aquí vamos a obtener una terna de vectores, ¿no? O sea, cuando se desarrolla este producto, voy a obtener una terna de vectores, y cuando desarrollemos el producto de aquí abajo, también voy a obtener una terna de vectores. Entonces, la idea es que si yo comparo la primera coordenada de arriba con la primera coordenada de abajo, la diferencia va a ser un signo. O sea, donde arriba dice más, abajo va a decir menos y viceversa. Entonces van a ser los mismos productos, de hecho pueden verlo allí, el primer determinante es exactamente el mismo producto, pero con los signos cambiados. Son los mismos productos, pero con signos cambiados. Y lo mismo va a suceder con todos y cada una de las coordenadas. Entonces, la razón por la que no estoy haciendo las cuentas es que en realidad no hay nada novedoso, ¿no? O sea, son cuentas que ustedes pueden hacer, ¿no? Calcular los determinantes y comparar los productos que aparecen en el cálculo de estos determinantes. Y entonces pueden comparar los signos, ¿no? Y en este asunto de comparar los signos, lo que vamos a obtener es que los signos de arriba están cambiados con respecto a los de abajo. Y esta comparación a lo que nos va a llevar es que si yo multiplico por un signo menos el vector de abajo, como tienen los signos cambiados, si tomo el vector de abajo y le cambio signo a todas sus coordenadas, lo que voy a hacer es recuperar el vector de arriba. Y de nuevo, esto lo estoy dejando como tarea moral, o sea, estoy pidiéndoles que ustedes revisen que las cuentas en efecto funcionan. Y además recuerden, ya lo he dicho muchas veces, pero todas las tareas morales pueden aparecer en algún momento como ejercicios del parcial correspondiente, en este caso el parcial que vamos a tener el sábado de la semana entrante. Entonces, salvo este detalle, o sea, en efecto, pues queda completa la prueba. ¿Hay alguna duda antes de pasar a lo siguiente? ¿A todo el mundo le quedó claro cómo sería el esquema? ¿Ninguna duda? Y ya para cerrar un poco la sección, vamos a presentar la definición de matriz de tamaño 3x3, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado con matrices de tamaño 2x2. Les repito, para varios de ustedes es probable que lo que estoy diciendo no sea cosa nueva, probablemente, lo más seguro es que ya hayan visto este tipo de cosas en otros cursos, pienso en el curso de álgebra, pero prefiero repetir estas ideas a riesgo de que alguno de ustedes no lo haya visto en algún curso previo, ¿no? Bueno, entonces, una matriz de tamaño 3x3 es un arreglo rectangular de números reales, y voy a utilizar subíndices para hablar de las entradas de la matriz. Entonces voy a hablar de renglones y columnas. Entonces, por ejemplo, M mayúscula, subíndice 1, 1, significa la entrada que está en la primera columna y en el primer renglón. Entonces, el 1 hace referencia al renglón
el primer subíndice hace referencia al renglón y el segundo subíndice hace referencia a la columna. Entonces, por ejemplo, 1-1 significa primer renglón, primera columna. 1-2 significa primer renglón, segunda columna. Es por eso que el M1-2 está en el primer renglón de la matriz y en su segunda columna. M1-3 significa tomarse primer renglón, 1, y tercera columna, el 3, ¿no? Y así con los demás, ¿no? O sea, todos los que están en el segundo renglón, su primer subíndice es un 2, ¿no? Y todos los que están en el tercer renglón, su primer subíndice es un 3, ¿no? Entonces, no es un 11, no es un 12, no es un 13, ¿no? Sino que se trata de dos índices, 1-1, 1-2, 1-3, etcétera, ¿no? Y entonces la idea es que las M's, con sus respectivos subíndices, lo que están representando son números reales. Entonces tengo esta colección de números reales. Y la idea de la definición 1.22 es que vamos a definir el determinante de una matriz de tamaño 3×3. Intuitivamente ya lo hicimos cuando les hablé del recurso mnemotécnico para calcular el producto vectorial de B con W. Pero aquí ya está escrito de manera larga. Entonces, déjenme tomar un minuto más ya son las 10:55, déjenme tomar un minuto más de su tiempo, nada más para explicarles cómo aparece el numerito que son sumas y restas, ¿no? O sea, la idea es que si yo quiero calcular, por definición, ¿no? El determinante de la matriz M11, M12, M13, M21, M22, M23, o sea, la misma matriz que les mostré hace unos minutos, ¿no? En el texto. M31, M32 y M33, ¿no? Entonces lo que tengo es este determinante. Quiero calcular este determinante, quiero definir qué cosa es este determinante. Y la forma en la que se calcula este determinante es enteramente similar a la forma en la que hicimos lo del producto cruz. En primer lugar, asigno signos. Entonces, aquí que sería positivo, negativo, positivo. Y luego, ¿qué hago? Bueno, en primer voy quitando columnas y renglones. Entonces, en primer lugar, voy a quitar tal y como en el producto cruz, voy a quitar esta columna, voy a quitar este renglón, y entonces, ¿qué es lo que voy a poner? ¿No? Bueno, este determinante es igual a, y voy a fijarme en el número donde se intersectan el renglón y la columna, en este caso el M11. Entonces, esto sería M11 multiplicado por el determinante que haya quedado. Entonces, quedaría M22, M23, M32 y M33, ¿no? Y esa sería la primera parte. La segunda parte, porque son tres sumas, bueno, son tres cantidades. Para la siguiente parte, quito esta columna y quito este renglón y nuevamente me fijo en dónde se intersectan estos dos. Y eso sería el ese sería el M12. Entonces aquí quedaría menos, por el signo ¿no? Opera igualito que con el producto cruz, menos M12 multiplicado por el determinante de lo que haya quedado, pero lo que quedó fue los numeritos 2,1, 2,3, 3,1 y 3,3, ¿no? Entonces quedaría esto determinante y de esa manera se obtiene el segundo sumando. Y ya para terminar esta explicación, ¿no? y despedirnos, la última parte sería suma, y ahora borra la última columna y sigue borrando el primer renglón, igualito que como le hicimos con el cálculo del producto cruz. Entonces me fijo en quién es el número que queda en la intersección. En este caso el número que queda en la intersección es el M13. Entonces aquí queda M13, ¿no? Queda ese número multiplicado por el determinante, M21, M22, M31 y M32. Y la idea es que, bueno, no la idea, sino si se fijan en lo que está, en pantalla y lo comparan con la definición que les presenté previamente en el
texto escrito a máquina, verán que es exactamente lo mismo. Entonces, la idea es que si uno tiene una matriz de tamaño 3x3, la suma combinada, ¿no? Con signos más y signos menos de los tres determinantes que aparecen en su pantalla, es a lo que le vamos a llamar el determinante. Y lo que vamos a hacer en la sesión del lunes es platicar por qué estamos interesados en el determinante, ¿no? Estamos interesados en el determinante por ciertas propiedades, y eso es lo que vamos a hacer el lunes. Bueno, muy bien. Entonces, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, muy bien. Bueno, siendo ese el caso, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes para continuar. Cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense.